Muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, relataré 2 historias de terror para que no duerman esta noche. Hace mucho que no hago un video de este estilo, con terror puro. Antes de comenzar con el video, los invitaré a pasarse por el canal, pueden haber videos que sean de su interés. Dicho esto, disfruten de las historias. No importa cuánto se esfuerce por conciliar el sueño, no importa cuánto llore, ahora mismo, en su habitación ya se ha acostado, a oscuras. Pasaron varias horas desde que todos se fueron a dormir, ahora mismo deben rondar entre las 2 de la madrugada. Las luces se apagaron hace rato, y él, aún no puede conciliar el sueño. Todavía es un niño de unos 12 años, pero está pasando un infierno dentro de su propia casa, exactamente, dentro de su propia habitación. Pues, en el closet, dentro de sus puertas, se pueden escuchar llantos, acompañados de lamentos, que te pueden erizar la piel si estás en los zapatos de este niño que, cada noche vive el mismo infierno, una y otra vez. Pero eso no es todo, pues, puede que pienses que nada peor que esto puede suceder. Pero, estás equivocado. Este espectro empieza a llamar al niño por su nombre, mientras que sigue llorando. Este niño se tapa los oídos para tratar de no escucharlo, pero, por más que lo intente, aún puede escucharlo claramente, como si estuviese a su lado, hablándole por el oído. Pero la cosa aún no termina. Justo en ese mismo instante, aquellos llantos que se podían escuchar, ahora aumentan el volumen, sonando como un niño que se lastimó una parte del cuerpo, y este le duele mucho, mientras que sigue llamándole por su nombre. En anteriores noches, este chico pudo dormirse por suerte, solo trataba de no pensar en ello. Pero, hoy era diferente. Ya estaba tardando más de lo normal en dormir, él rezaba, hacía todo por poder hacerlo, pero no podía. Se hicieron las 3 de la mañana, y la posición en la que estaba acostado, le empezaba a incomodar. Pero no quería moverse, sentía que si lo hacía, aquel fantasma se iba a dar cuenta de su presencia. Aunque, él no sabía, que, el espectro del closet, sabía que él estaba despierto. Los minutos pasaban tan lento, que el chico no aguantaba más, quería acomodarse para poder dormir bien, así que decidió que se iba a mover lentamente, sin llamar la atención, de una forma que pueda sentirse más cómodo, aunque la situación era desesperante. Se movió, de forma que ahora se encontraba mirando hacia la ventana, lado contrario de donde venían los llantos. Una vez que se sintió más cómodo, cerró los ojos, tratando de ignorar aquellos sonidos. Pero, espera. El chico notó que algo raro había pasado, pero no sabía que algo había cambiado. Empezó a prestar atención a sus alrededores para ver el porqué de esta sensación. Y se dio cuenta, en ese momento, de que no estaba equivocado. Ahora, esos llantos ya no venían desde el closet, ahora se podía escuchar desde debajo de su cama. Se paralizó del miedo, mientras que esa voz empezaba a aumentar su volumen, casi que estaba gritando. Entonces, aquella figura salió de ahí abajo, y se quedó parado al lado de su cama, solamente que ahora el llanto cesó. El chico, ya dominado totalmente por el miedo, dijo entre lágrimas, a lo que parecía ser la figura de su difunto amiguito. Lo siento, solo quería hacerte una broma, nunca pensé que terminaría de esta forma. Recuerdo muy bien aquella época, donde yo me encontraba en mi primer año de universidad. Era muy interesante, a pesar de que los estudios me mantenían muy ocupado, trataba de dar lo mejor de mí. Otra etapa de mi vida estaba por comenzar, mi emoción era tan fuerte que no me preocupaba por la carga horaria que podría llegar a tener.
Aunque, hace poco falleció mi abuela, y me tenía un poco triste, pues, era inevitable sentirse así, pero mi familia trataba de hacerme sentir mejor, para que esto no afectara mi rendimiento en la universidad. Al principio, era muy duro, pero después lo fui aceptando, pues, después de todo, así es la vida. Pero antes de fallecer, ella dejó un testamento, en donde había escrito que la casa en donde ella vivía, se la entregaría a mi padre, que era el mayor de sus hijos. La casa era bastante grande, casi como una mansión, y eso que mi abuela era la única que vivía aquí después de la muerte de mi abuelo, y habían habitaciones que no se ocupaban en años, por lo que acumulaban mucho polvo en el proceso. Mi mamá y yo le dedicamos el día entero para limpiar todas las habitaciones, desde las 7 de la mañana hasta el anochecer. Fue muy agotador. Ese mismo día, mi madre me había dicho que, después de hablarlo con papá, decidieron que podía ser yo el que se quede con la casa. Era bastante espaciosa, tenía un patio muy grande, y había un bosque cerca. Tener mi propio lugar me ayudaría con la universidad, me facilitaría más las cosas, así que acepté con mucho gusto. Como ya era muy tarde, le avisamos por teléfono a papá que nos íbamos a quedar a dormir aquí. Todo empezó aquella noche con una pesadilla. Me encontraba sentado en el patio de afuera de la casa, por alguna razón, tenía mucho miedo, además, no sabía por qué estaba allí, pero podía sentir algo vigilándome. Miré para todos lados, no se podía ver nada, por la oscuridad de la noche. Rápidamente, me puse de pie, para correr hacia adentro, pero, me movía demasiado lento, parecía que no iba a llegar a tiempo, ya que, podía sentir que alguien se aproximaba. Con cada paso que daba, me frustraba cada vez más. Sin poder evitarlo, miré hacia atrás. Fue una terrible idea, lo que vi, me espantó tanto, que hasta hoy recuerdo con detalles, lo que pude ver. Era mi peor pesadilla, mis peores miedos estaban en este sueño. Casi a lo lejos, había una figura, a pesar de que era de noche, podía verlo claramente, con detalles, aunque muchos, no tenía. Me explico, aquella figura parecía un dibujo animado, era como si alguien lo hubiese dibujado, y luego cobró vida. Tenía unos ojos grandes. Solo estaba parado allí, no se movía, no emitía ruido alguno, además, no había ningún sonido en el ambiente. Eso era lo que inquietaba más. El susto fue demasiado, que me desperté de golpe. Al día siguiente, no pasó nada fuera de lo normal, excepto por una cosa que me llamó mucho la atención. No me había fijado antes que, en la parte de atrás de la casa, adentrándome un poco al bosque, si me paraba justo ahí, y miraba hacia donde se encontraba la casa, desde esa perspectiva, el lugar se asemejaba mucho al del sueño, pero no estaba muy seguro, ya que, en el sueño, la oscuridad me limitaba la visión, pero me acuerdo que había visto la casa, y corrí hacia ella. Guiándome por la perspectiva, en ese momento, en el sueño me ubicaba justamente en donde me encuentro parado ahora mismo. Pero bueno, no es algo que hay que tomarlo con tanta seriedad, o eso pensaba. Cuando terminamos de limpiar toda la casa y dejarla ordenada, cosa que nos tomó 2 días, mi mamá volvió a casa. Yo me quedé, para acostumbrarme al ambiente, pues, la casa era bastante espaciosa. Esa primera noche que pasé en la casa, fue muy normal, pero había algo raro. Una cosa que no le conté a mi madre mientras que estábamos limpiando, es que notaba una figura a lo lejos. Una figura que estaba entre los árboles, observándome, o eso es lo que creía, ya que estaba muy lejos, y no estaba seguro si en realidad era un animal, o los mismos árboles que me confundían, pero, ahora que lo pienso, si fuese un animal, sería demasiado grande. Además, tenía rasgos humanos, aunque no era así del todo. Tenía algunos rasgos exagerados, la cabeza era más grande, en comparación a su cuerpo, pero estaba muy lejos. Además, nunca lo miré fijamente, siempre podía verlo con el rabillo del ojo.
pero, en su momento, no le prestaba mucha atención, y cuando me daba la vuelta para poder ver bien, esa cosa desaparecía, por lo que lo justificaba como simple imaginación mía. Pero ahora me llamó tanto la atención, porque ahora que estoy recordando esas imágenes, aquella figura se asemeja mucho al de aquella pesadilla que tuve. A la mañana siguiente, iba a acomodar todas mis cosas, y empezar a ordenar lo que ahora sería mi habitación. Pasé un día muy tranquilo, casi no había ruido alguno, solo se podía escuchar los ruidos de los árboles y sus ramas crujiendo, pájaros, etc. Me acuerdo haber salido afuera para apreciar más la naturaleza, pero el lugar parecía muy solitario, realmente estaba rodeado de árboles, aunque no está tan alejado de las demás casas más cercanas al lugar. Pero había algo que me inquietaba mucho, de vez en cuando veía, con el rabillo del ojo, a alguien entre los árboles, que me observaba, y cuando volteaba la vista hacia allí, desaparecía. En ese día, ese suceso se repitió 3 veces. Pero en la noche, fue peor. Lo que al principio pensé que era solamente una superstición, ahora estaba seguro de ello. Esa cosa, estaba ahí, en algún lugar del bosque. Ya me había acostado en la cama, y fue ahí donde lo vi. Por primera vez, desde muy cerca. Estaba parado junto a la ventana, apoyando sus manos sobre ellas, como si quisiera ver a través de la ventana. Pero no lo podía ver bien, porque me tapaban las cortinas, y solo se podía observar su silueta, que contrastaba con la luz que provenía de afuera. Estuve paralizado por el miedo, ya que, esa silueta no se asemejaba al de una persona, su cabeza era demasiado grande, a comparación de su cuerpo, una figura humanoide, además, nunca había visto un animal con esa forma. Pasaron solamente 2 minutos, cuando rápidamente, aquella figura se alejó de la ventana, y lo perdí de vista. Armándome de valor, salí de mi habitación, solo para fijarme si todas las puertas y ventanas estaban cerradas, aunque estaba seguro de que las cerré antes de dormir. Al día siguiente, es como si nada hubiese sucedido, estuve casi todo el día en la universidad, y luego en mi trabajo. Por lo que ya eran casi las 7 de la tarde cuando volví a casa. Ya había olvidado lo de la noche anterior, atribuyéndole a una pesadilla, pero esa segunda noche en la casa, me lo recordó otra vez. Cuando una figura se acercó a la ventana de mi cuarto, solo se quedó unos segundos mirando a través de las cortinas. Y luego se fue. Era la misma figura que vi la noche anterior. Tenía mucho miedo en ese entonces, pero, al final, me dormí. La noche siguiente, regresé a casa demasiado tarde, ya que me quedé haciendo horas extras en el trabajo. Estaba tan cansado, que directamente me acosté a dormir. Pero me había olvidado de cerrar con llave la puerta de atrás, fue un error que casi me cuesta la vida. Pues, me desperté en plena madrugada, aún tenía mucho sueño, pero sentía que algo raro pasaba. Me fijé alrededor de mi cuarto por un momento, pero no había nada raro. Fue en ese momento en que escuché una puerta cerrarse lentamente. Era la puerta trasera de la casa, que daba a la cocina, pude escuchar perfectamente aquel sonido de la puerta rechinando, mientras se cerraba. Me asusté, y me levanté de la cama. Abrí apenas un poco la puerta de la habitación, para tratar de ver algo. Mi corazón casi se me sale del pecho cuando, a lo lejos, justo en una esquina, de pie, quieto, sin decir ni una palabra, estaba aquella cosa, parecía un muñeco gigante, que me miraba con sus enormes ojos penetrantes, sin expresión alguna. Cerré la puerta, y me encerré en la habitación hasta que amaneció. En la mañana, les llamé a mis padres, para decirles que volvería a casa, que ya no quería estar aquí. Les dije que había alguien que me acechaba desde el bosque. Pero estoy seguro que hay algo más. Mis padres dijeron que llamarían a la policía, para que investigue el lugar. Si de alguna manera les digo que ese acosador no es humano, no me creerían. Empaqué todo para irme de ahí de una vez por todas, ya se hacía de tarde, y ya estaba por irme.
Iba a echar un vistazo por última vez la casa, solo para asegurarme de que no me olvidaba nada importante. Y fue entonces que me fui a un cuarto que no lo había visitado muy a menudo antes, solo había entrado para limpiar un poco, y no entré desde entonces, al igual que el sótano, cuya entrada estaba en esta misma habitación. No sé por qué, o tal vez fue la curiosidad, que abrí aquella puerta que conducía al sótano. Bajé por las escaleras, iluminando con la luz de la linterna de mi celular, ya que el foco de luz del sótano no funcionaba. Y en uno de los cajones de un mueble, que parecía muy antiguo y desgastado, encontré una hoja de papel. La sangre se me erizó, mi cuerpo quedó en shock con lo que estaba viendo. Y a su vez, se me vinieron algunos recuerdos en la cabeza. Lo que había en aquella hoja de papel, era un dibujo. Un dibujo que yo hice cuando era chico, y me acuerdo que se lo había regalado a mi abuela. Ella quedó encantada y maravillada, me acuerdo de su sonrisa, cuando vio el dibujo, y como ella dijo si se lo podía quedar, a lo que yo respondí, claro que sí. Pero en aquel dibujo, estaba plasmado, una figura que se asemejaba mucho a aquella cosa que me acechaba desde el bosque. Eran prácticamente iguales. Salí de ahí lo antes posible, estaba tan confundido, mi cabeza daba muchas vueltas. Mis padres ya me estaban esperando en el coche, para partir del lugar. Papá dijo que, esa casa lo iban a poner en venta, después de que la policía haya investigado el lugar. La verdad, no creo que la policía pueda hacer mucho, porque estamos tratando con algo que no es humano, y espero que nadie vaya a comprar esta casa, porque se estarían jugando la vida. En cambio yo, no volví a esa casa desde entonces. Hoy en día, sé que aquella figura sigue en esa casa. Lo sé, porque los nuevos dueños han reportado ver sombras por las ventanas, en la noche. Muchas gracias a todos los que comentaron el video pasado, compartiendo sus experiencias con los sueños. A continuación, los relataré y luego elegiré una, para hacer una historia en el próximo video. Suga, comenta. Recientemente un amigo muy cercano a mí se intentó suicidar y por ende eso me afectó. Lo que me pasó anoche es que soñé con mi amigo tirado en el suelo, desangrándose y con una cuchilla en la mano. Yo me acerqué y le pregunté, asustado, el por qué lo había hecho, y me dijo escupiendo sangre, que lo había hecho porque un demonio se le apareció obligándolo a hacerlo, pero con una serie de pasos que no me dijo. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir, en mi sueño. Él ahora en la vida real se está recuperando, pero me dejó mucho de qué pensar ese sueño. ¿Será real lo del demonio? Después del sueño me desperté a las 3:30 de la mañana y no pude quedarme dormido. Y anteriormente había visto este video. El Víctor comenta. Sí, la verdad. Cuando tenía 7 años tuve un sueño que me torturó durante un mes entero sin descanso, ni paz. Muchos han tenido, o han escuchado del sueño, donde estás en un lugar muy alto y te caes o te tiras, y antes de llegar al suelo te despiertas, todo sudado y aterrado, pues, déjenme decirles que eso no me sucedió a mí. No, lo mío fue peor. Día 1. Mi día transcurrió con normalidad, tanto de día como de tarde, lo bueno empezó en la noche, recuerdo que me fui a dormir algo temprano y comienzo yo, estando en un edificio alto, pero era en serio. Muy alto, tanto que no se veía dónde comenzaba el edificio. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Y entonces por un paso en falso, caí. Veía cómo caía y miraba todos los pisos del edificio. Eran tantos que yo me sorprendía. Y entonces ya faltaban como 3 pisos. 2. 1. Entonces solo escuché como mis huesos crujían y yo sentía cada vez menos mi cuerpo. Veía como, a mi alrededor caminaba mucha gente y nadie me ayudaba. Solo esperaba el momento en que esa maldita pesadilla terminara junto con el dolor. Día 2. A la mañana siguiente mi madre llegó a mi cuarto corriendo al escucharme gritar de dolor. Yo pensé que el dolor terminaría en el sueño, pero no fue así.
Mi madre me preguntó qué me pasó, pero yo no podía decir una palabra del dolor que sentía. Ese día mi madre me llevó al hospital, pero al llegar, me hicieron una radiografía, pero nada. El dolor, por arte de magia, desapareció. Era extraño, pero ese día me quedé en casa, preguntándome qué fue ese sueño, y por qué desperté adolorido. Mi madre me preguntó qué me pasó y le conté todo lo del sueño del día anterior. Pero ella no creía que el dolor era por eso. Si les gusta la historia de mi sueño, la contaré. Porque eso era solo el principio de lo que vendría. Esto lo comentó Oscar, mediante la página de Facebook. El sueño comienza estando en un cuarto, tal vez de una habitación o no sé la verdad. Lo más raro de ahí, es que lo único que podía distinguir del cuarto es que cada vez que intentaba buscar una salida, el cuarto se hacía cada vez más grande sin poder encontrar el final. Cuando me daba por vencido, ahora, el cuarto se comprimía más y más, hasta un punto que no podía moverme de ninguna forma. Cambiando todo el aspecto del cuarto. Ahora, solo podía ver píxeles. Infinitos de píxeles que se multiplicaban más y más, pero que se hacían pequeños. Cuando intento ver o recordar en qué otro sueño los había visto, la verdad, he visto mucho estos píxeles al menos una vez al mes, pero lo más raro es que los puedo ver antes de estar dormido, unos segundos antes. Ahora, después de que solo pudiera ver píxeles, aparezco en un pasillo de un hotel o mansión. Empiezo a escuchar gritos detrás de mí que se van acercando bastante rápido, intento correr hacia el final del pasillo que se alargaba haciendo que los gritos, detrás de mí, me alcanzaran, cuando están justo al lado mío, ahora, todo se vuelve negro. No puedo ver nada, me despierto pero ahora en mi antigua casa en la madrugada, como cuando era niño, aproximadamente a los 7 años, empiezo a buscar a mi madre en su cuarto y solo encuentro un esqueleto en su cama, empiezo a correr para pedir ayuda, pero, cuando salgo de la casa, entro a otra habitación extraña, donde encuentro a toda mi familia descuartizada colgada con ganchos drenando su sangre, y viéndome a mí mismo tirado, y sin ojos, por último, pero esto solo lo he soñado 2 veces, junto así que no sé si cuente, ahora solo aparezco, pero sin poder moverme, viendo a una niña pequeña, desconocida, agarrando una flor y junto a ella muchas criaturas extrañas, deformes, que en un segundo la agarran para violarla y descuartizarla. ¿Y ahora tú, has tenido un encuentro con un fantasma? Este video me costó mucho esfuerzo hacerlo, pero puedes apoyarlo con un me gusta, y comparte este video con tus amigos. Y suscríbete para no perderte de futuros videos. Bueno, me despido.